Me agarraron preso, madrecita. Me piden migración. Ese fue el último audio de mis niños. Ay, Dios mío, Julián. Me agarraron preso, amor. Dios mío, Julián. Rani, lindo, Julián. El dolor de la señora Angie Infante es el reflejo de la tragedia que el pasado 27 de marzo enlutó a 7 familias venezolanas. Su hijo Rainier Endilber Requena fue uno de los fallecidos durante el incendio en un centro para migrantes en Ciudad Juárez, México. Este lunes esperaba su cuerpo en la morgue de Bellomonte, en Caracas. Mi hijo tenía tan solo 29 años, pasado mañana iba a cumplir los 30 años. El sueño de mi hijo fue llegar a Estados Unidos para darme una mejor vida a sus hijas. Deja 2 niñas en orfandad y una de las niñas es especial, tiene una condición especial que no camina, tiene 3 años, no camina. Y mi hijo se fue con ese sueño de ayudarme a mí como madre del que soy y a sus 2 pequeñas niñas. Justicia, de verdad justicia, porque esos muchachos, como murieron esos muchachos, no merecían morir así. Somos seres humanos, iban con unos sueños de ayudar a su familia, a sus padres, a sus hijos. En la misma situación, Endrina Altuve, familiar de Oscar Regalado Altuve, de 25 años, oriundo de La Guaira, aseguró que hasta hace apenas 2 días pudo confirmar que su hermano había fallecido en el incendio, pues las autoridades de México y Venezuela no le daban una respuesta certera de la situación. No teníamos la respuesta de que si era él el que estaba muerto, porque había muchas confusiones. Tanto decían, no, que sí está vivo, que está muerto. Bueno, nosotros nos enteramos de que sí confirmaban que sí era él hace 2 días, que nos llamó de allá de la Embajada de México, que nos confirmaron que iba alguien de aquí de Sarén de hacerle las pruebas dactilares y de identificar si era o realmente o no nuestro familiar. Y fue ahí cuando nosotros nos enteramos, porque nosotros fuimos a la embajada, a la Cancillería, y primero no nos atendieron, y después fue que poco a poco nos fueron contactando, pero no nos dieron ayuda de nada, pues. A las puertas de la medicatura forense, familiares exigieron justicia y que continúen las investigaciones para esclarecer la muerte de estos 7 venezolanos y los otros 33 migrantes fallecidos en Ciudad Juárez. El sueño de mi hermano era como todos los venezolanos, pues. Que si bien es cierto la situación país para algunos, para otros, o sea, está un poco difícil, pues. Y entonces él quería emprender, entrar en otro país para tener mejoría para su familia, para sus hijos, para ayudar a sus padres, el sueño de todos. Nos sentimos muy tristes, muy consternados y de verdad lo que requeremos es justicia. Y como le reiteramos al gobierno mexicano y también a la Cancillería venezolana, por lo menos en México, que no haya esta xenofobia, no nada más con los venezolanos, sino a nivel de Latinoamérica, de todo, o sea, de todos los países, que de verdad haya respeto por la humanidad, de que no se viole el derecho a la vida, porque es un derecho universal, y que de verdad se respete eso. El gobierno de México que cumpla con lo que dijo, la promesa que prometió, por favor, que iba a dar con lo que fue, con los procesos que dejaron las personas fallecer. Los venezolanos fallecidos en el incendio de Ciudad Juárez fueron identificados como Joel Alexander Leal Peña, Orangel José López Guerrero, Orlando José Maldonado Pérez, Oscar José Regalado Silva, Ranier Elnelber Requena Infante, Samuel José Marchena Aguilarte y José Rafael Mendoza. Mientras que las investigaciones por parte del Estado mexicano continúan, los cuerpos de estos 7 venezolanos serán trasladados a sus ciudades de origen para darles cristiana sepultura. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El presidente colombiano
colombiano Gustavo Petro inició un recorrido por 3 ciudades en Estados Unidos y comenzó en Nueva York para participar aquí en la sede de las Naciones Unidas en el 22º Foro para las Cuestiones de los Pueblos Indígenas, Salud Humana y del Planeta, con un enfoque basado en los derechos humanos. En su discurso criticó la explotación de petróleo, gas y carbón y defendió la extensión de las selvas para el equilibrio climático y anunció una inversión de 150 millones de dólares para revitalizar la selva amazónica. Su agenda contempla una reunión con la secretaria estadounidense del Interior, Deborah Haaland, y con la presidenta del Consejo de las Américas, Susan Siegel, esto antes de partir para San Francisco a participar en el conversatorio Desafíos del Cambio Climático en la Universidad de Stanford. El jueves se reunirá en Washington, D.C. y por primera vez desde que comenzó su mandato con el presidente Joe Biden. El mandatario adelantó que su diálogo con Biden se centrará en la posibilidad de que toda América pueda ser un territorio de economía descarbonizada y generadora de energía limpia que, en último, ayude a superar la pobreza. El mandatario también hizo una invitación a que Venezuela ingrese a la Organización de los Estados Americanos y dijo que pide que sea un aliado de la paz. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para BPI TV. Un sujeto presuntamente responsable de un feminicidio ocurrido en Lima será devuelto a Perú para que enfrente el proceso judicial en ese país. La Cancillería colombiana informó que está realizando los trámites correspondientes. La aprehensión del sujeto se produjo en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá. El capturado es Sergio Tarache Parra, acusado del feminicidio de su expareja Catherine Gómez, una joven que fue quemada viva en un paradero de buses cerca a la Plaza 2 de Mayo, en Lima, el pasado 18 de marzo. La víctima agonizó durante 6 días. Logramos la ubicación de un ciudadano venezolano en la estación de policía Barrios Unidos. Los policías, al hacer el requerimiento, esta persona se identifica con otro nombre y en un proceso de verificación dactiloscópica logramos la identificación plena de una persona que tiene notificación roja de Interpol, persona que fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la Oficina de Asuntos Internacionales, por un requerimiento de Perú a través de la Policía Nacional del Perú. Un resultado importante. Los padres de la joven, José Gómez y Cintia Machare, hicieron un plantón frente a la Embajada de Colombia en Perú y ya viajaron hasta Bogotá para exigir la expulsión del sujeto hacia Lima. Este martes 18 de abril vence el plazo de 5 días para que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia defina la forma para que el individuo sea devuelto. Las autoridades de Colombia y Perú están analizando el procedimiento más ágil para efectuar la entrega del individuo en vista de que no es nacional de ninguno de los dos países, por lo tanto, deben estudiar las normas que corresponden de acuerdo al marco legal internacional. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. En una nota de prensa, el Consejo Nacional Electoral respondió a las solicitudes realizadas por la Comisión Nacional de Primarias y rechazó la eliminación del sistema biométrico. También rechazó la totalización y escrutinio de los votos de manera independiente por parte de la Comisión Nacional de Primarias y la realización de jornadas especiales en el sistema de actualización de datos y registro electoral. Sobre el sistema de autenticación biométrico, el Consejo Nacional Electoral argumentó que el mismo forma parte integral del sistema venezolano. Eliminar este proceso generaría una vulnerabilidad, abriendo una brecha para que se violente el principio de un elector, un voto. Por su parte, el organismo comicial rechazó un escrutinio independiente, ya que considera que este tipo de mecanismos ad hoc generarán resultados inconsistentes, creando de esta manera desconfianza en las electoras y los electores. Por último, con respecto a jornadas especiales para la inscripción electoral, indicó que en el informe se advierte a la Comisión Nacional de Primarias que este tipo de actividades no pueden estar dirigidas a un grupo de organizaciones políticas y, por el contrario, deben estar dirigidas a todas las venezolanas y los venezolanos.
Se espera que para este miércoles la Comisión Nacional de Primaria realice una rueda de prensa en la cual responda a los lineamientos dados por el Poder Electoral en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. En una audiencia ante un comité del Senado, Mayorkas señaló que la administración de Joe Biden está aumentando los recursos destinados a la seguridad fronteriza y la gestión de los casos de migrantes para hacer frente a este escenario. Entre las medidas que el Ejecutivo tomará ante el eventual fin del Título 42 el próximo 11 de mayo, están imponer consecuencias mayores para quienes crucen la frontera de manera irregular y expandir las vías migratorias legales. Mayorkas señaló que los sistemas migratorios y de asilo del país están rotos y pidió al Congreso medidas para reformarlos. El Título 42, una polémica normativa sanitaria impuesta por el gobierno de Donald Trump y mantenida por la actual administración, permite que los migrantes de ciertas nacionalidades que lleguen a la frontera sean expulsados a México sin oportunidad de solicitar asilo. Una de las medidas sugeridas por los gremios es implementar un seguro de vehículos diferenciado para quienes ingresan al territorio de Norte de Santander solo a realizar compras o también para actividades turísticas durante pocos días. La Cámara de Comercio, la Federación de Comerciantes FENALCO, el Gremio Hotelero COTELCO, la Asociación Nacional de Industriales ANDI, el Gremio Logístico, entre otros, dieron un balance positivo del restablecimiento del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. En cifras consolidadas, del total de operaciones entre los dos países, más del 60% han sido exportaciones desde Colombia. Alimentos, fertilizantes e insumos agrícolas, material de ferretería y artículos de aseo. Eso solamente por mencionar algunos, pero tenemos un número interesante superior a 21 tipos de tanto de una forma de productos sobre los cuales se ha hecho este ejercicio de exportación. Y en materias de importaciones, digamos que en primer lugar se la lleva el carbón e igualmente el acero y el material ferroso. Seguro obligatorio para accidentes de tránsito SOAT y revisión técnico-mecánica más flexibles a como se aplica a los nacionales pudiera ser una alternativa para quienes tendrán una estadía breve en territorio colombiano. El viceministro de Transporte confirmó que se viene trabajando en una propuesta vía Fasecolta, vía Seguros del Estado, para que pueda haber una solución viable que los venezolanos y los ecuatorianos en ese caso que transiten por territorio colombiano con sus vehículos puedan tener acceso a una póliza de menor tiempo con un valor proporcional y que de esta manera se haga énfasis en la construcción de seguridad y de confianza para poder venir a Colombia. Lo mismo la revisión técnico-mecánica, que es otro factor que puede estar truncando. También el gobierno está trabajando sobre ello y buscando pues que sea un poco más flexible. La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio, FITAC, con la vocería de su presidenta del capítulo norte de Santander, explicó que aunque iniciaron con un solo depósito y el respaldo de la zona franca, las exportaciones han ido en aumento, también por la labor de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa para disminuir el tránsito comercial por los pasos ilegales. Anunció que está próximo a entrar en operación otro depósito. Las trochas movían X cantidad de operaciones que nosotros, pues los formales, no conocemos, sino que esas operaciones ya se canalicen como deben ser por encima de los puentes. ¿Qué estamos buscando? De que el intercambio de información entre la DIAN y el CENIAT para la mercancía que salga de Colombia sea verdaderamente la mercancía que ingrese a Venezuela. Y esta reactivación se dé en su totalidad bajo la legalidad. Guzmán también hizo un llamado a los exportadores a formalizarse para que puedan elevar el número de transacciones derivadas de negocios entre las dos naciones. Más allá del diagnóstico, los gremios esperan que el gobierno implemente las recomendaciones realizadas durante varios meses para incrementar así el intercambio comercial. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas. Indudablemente no solo yo,
Fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos políticos, que recuperé gracias a una sentencia. Por eso creo en ese sistema, entre otras cosas. No, han sido miles y miles de latinoamericanos y latinoamericanas. Y la crítica no es hacia un lado sin mirar el otro lado, polarizándonos y destruyendo el mismo contenido, lo que significa un pacto democrático. Claro que sí me interesa, y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que deberíamos conversarlo con Cuba, que nunca estuvo. Se construyó incluso contra los proyectos que se construían en la sociedad cubana. Pero no miramos Perú, entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática. Teresa Albáñez, quien fuera presidenta de la Comisión Nacional de Primarias en el año 2012, exhortó al organismo en este 2023 a trabajar de manera autónoma y recomendó realizar la elección primaria sin la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Albáñez indicó que la Comisión Nacional de Primarias debe considerar la elección primaria como una actividad privada y catalogó de inaceptable la respuesta del Consejo Nacional Electoral con respecto a la petición de la no utilización de máquinas captahuellas en el proceso. Yo siempre desconfié de que el CNE pudiera acompañarnos sin todas esas exigencias. Realmente lo pensé siempre. Si comparo con la elección de la primaria del 2012, es absolutamente, yo diría, inaceptable que la respuesta del CNE sea de que sin captahuellas no puede haber, digamos, utilización de la maquinaria del CNE para hacer la primaria. Sobre el financiamiento de la elección primaria, Albáñez recordó que ya en el año 2012 el proceso fue costeado por los candidatos participantes y a pesar de que la situación económica ha cambiado, considera que la propia sociedad civil tiene capacidad para realizar una elección sin el Consejo Nacional Electoral. Hoy en día la situación económica es muy compleja, muy difícil, y uno de los argumentos es ese que usted escribió. Es que si no lo hace el CNE no lo podemos hacer. Mire, yo estoy segura que cada venezolano que vea que esta primaria va a ser realizada sin el CNE, sin la participación del régimen, va a poner sus 10 bolívares, sus 20 bolívares o sus 1000 bolívares para contribuir a esto. Es decir, ese argumento es un argumento infeliz. Es un argumento de autoconfesión de incapacidad. Es un argumento que no asume el reto de enfrentarse a este régimen. O sea, usted se quiere enfrentar al régimen con las instituciones del régimen. ¿Cómo así? La también exministra de Familia y coordinadora del movimiento Soy Venezuela afirmó que el país, que está ávido de cambios profundos, confía en la Comisión Nacional de Primarias. Destacó que el proceso será robusto si se garantiza la identidad del elector y el voto manual dentro y fuera del país. Los tiempos han cambiado, el deterioro del país es inmenso, una cuarta parte de nuestra población está fuera y la necesidad absoluta de cambio es imperiosa. La gente quiere cambio, la gente no quiere seguir viviendo como estamos viviendo. Digo que reto a la Comisión Nacional de Primarias a que entienda esto, a que entienda que sí podemos hacer una primaria sin el CNE, porque la gente va a responder. Se espera que para este jueves la Comisión Nacional de Primarias, presidida en este 2023 por el doctor Jesús María Casal, dé respuestas a las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral sobre la participación de su asistencia técnica. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
2 leyes para el endurecimiento del control migratorio en Chile fueron aprobadas por el Congreso. La primera permite la detención de migrantes irregulares sin papeles. La normativa permitirá que la policía detenga a una persona que no pueda acreditar su situación migratoria o que tenga su permiso de residencia vencido. La segunda extiende el plazo de detención de 48 horas a 5 días para gestionar su expulsión del país. Esto debido a que el corto plazo no permitía en la mayoría de los casos que se reunieran los antecedentes para ejecutar la orden de salida del país. Además, los parlamentarios eliminaron el plazo de 1 hora para hacer el control de identidad y lo dejaron en un plazo indefinido. Estas 2 iniciativas se aprueban luego de que entre marzo y abril asesinaron a 2 policías. Los crímenes los habrían cometido venezolanos y los hechos provocaron gran conmoción en el país. Pues la semana entrante tenemos una conferencia. En una parte de la balanza está el tema de las elecciones en Venezuela, pero en otra parte de la balanza está las sanciones a Venezuela. Yo propuse que en ese proceso las conversaciones de la semana entrante y las que seguirán en México gravitaran alrededor de construir 2 rieles que pudieran impulsar progresivamente el cronograma electoral venezolano con garantías, la entrada de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, que es la propuesta colombiana, y por el otro riel, una desactivación paulatina y progresiva de sanciones, de tal manera que llegáramos a una meta que al final es que el pueblo decida libremente, sin sanciones, sin presiones, su propio destino social y político. He planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y después levantar sanciones, o paulatinamente, en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral, se vaya también paralelamente levantando progresivamente sanciones. Sobre la migración en la región, Petro señaló que no se debe criminalizar a quienes han salido de su país, mientras que Biden agradeció la acogida que Colombia le ha dado a los venezolanos y aseguró que continuarán apoyando su trabajo. Relativamente creo que ahí hay conciencia que si no mejoran las condiciones económicas y sociales en los países de origen, pues de nada sirve criminalizar en los países de destino a los inmigrantes. We're also working together to counter narcotics trafficking and address the historic levels of migration in our hemisphere, especially through the Darien Gap. Y estamos trabajando juntos también para combatir el narcotráfico, abordar los niveles históricos de migración en nuestro continente, sobre todo en la zona del tapón de Darién. Mr. President, I want to thank you for the hospitality and support Colombia continues to show to Venezuelan refugees. It's a humanitarian and generous thing for you that you're doing. Y muchísimas gracias, señor presidente, por la hospitalidad y el apoyo que usted le brinda en Colombia a los refugiados venezolanos. Creo que esto es un trabajo enorme y da el aspecto humanitario de esta ayuda. And as I know, we're working closely with regional partners to help Colombia meet this challenge, which is consequential and costly. Y en realidad estamos también, como usted sabe, trabajando estrechamente con los socios regionales para ayudar a Colombia a enfrentar este desafío, porque es un desafío realmente costoso. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, señaló que se encuentran examinando este informe emanado por el Consejo Nacional Electoral para tomar una decisión en consecuencia con los principios fundamentales del reglamento marco que rige la elección primaria. En rueda de prensa, la comisión indicó que realizará rápidas consultas con técnicos y organizaciones políticas para evaluar la participación del organismo rector en el proceso y lamentó que solo se realizara una sesión de trabajo conjunto antes de la publicación del informe. El trabajo de una comisión implica unas sesiones de discusión entre las partes, ¿no?, sobre cada uno de los puntos de los escenarios planteados. En todo caso, ya ese informe pues se ha publicado. Nosotros presentamos 2 escenarios
al Consejo Nacional Electoral en la Comisión Técnica, construido con base en las consultas, un escenario del voto manual en los centros de votación y el segundo, el de un sistema combinado que incorpora un escrutinio también de la papeleta, un conteo de la papeleta hasta un 100%, lo que suele denominarse la verificación ciudadana, pero que quisimos darle un mayor alcance. Y otros elementos para configurar ese proceso de acuerdo a las propias definiciones de un proceso ciudadano de primaria. Casal aseguró además que todos los procesos para la realización de los comicios el próximo 22 de octubre avanzan, teniendo como principal compromiso la protección a la identidad de los electores. Nosotros hemos dicho siempre que la identidad del elector debe estar protegida. Entonces, cuando nosotros solicitamos que se eliminara la cactahuella fue porque nuestros técnicos indicaron, mire, una fórmula práctica de hacerlo es colocar la máquina en el modo de prueba. Al recibir esta respuesta, pues vamos a analizarla evidentemente y cualquier solución siempre va a estar en esa solución asegurada la identidad del elector. Es decir, que ese principio es inderogable, ese principio no es negociable. Las vías técnicas para lograr la protección de la identidad del elector, eso vamos a escuchar lo que nos digan nuestros expertos. El tema del CNE lo planteamos en su momento como un escenario que no debíamos descartar, sobre todo por los centros de votación. Los centros de votación es un tema de penetración de la primaria en todo el territorio, que abarca a Venezuela en toda su diversidad, con 5.000 centros, eso lo consideramos importantes, pero ante esta respuesta tenemos que evaluarlo, entonces no es momento de nosotros anticipar una respuesta de nuestra parte en esta oportunidad, sino que debemos hacer esas consultas y entonces ponderar todos los elementos que estarían allí involucrados para tomar la decisión. Sobre la petición de apertura de jornadas especiales en el registro electoral, Casal aclaró que, contrario a lo que indica el informe, no son solo para un sector político, sino que engloba a todos los sectores del país. Con respecto a la participación de venezolanos en el exterior, Casal añadió que este punto se maneja por separado a lo que es la Comisión Técnica con el Consejo Nacional Electoral y que en los próximos días la Comisión Nacional de Primarias tomará una decisión respecto al tema. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, reafirmó el apoyo de la alianza a Ucrania. Recalcó que la agresión rusa sigue un patrón tóxico que es preciso interrumpir, por lo que la OTAN tiene que seguir fortaleciendo a las Fuerzas Armadas ucranianas. Asimismo, en la visita a Kiev, Stoltenberg señaló que todos los aliados están de acuerdo en que el futuro de Ucrania está en la OTAN, al tiempo que señaló que la prioridad es que Ucrania prevalezca tras la guerra, ya que solo así seguirá siendo una nación independiente y tendrá sentido plantear su ingreso en el bloque. Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que su país no aceptará una alternativa ni una solución de compromiso que sustituya el ingreso de Ucrania en la OTAN. Zelensky expresó su seguridad de que Ucrania será miembro de la alianza y pidió que el grupo extienda garantías de seguridad al país. Además, espera que en la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, en julio se anuncien pasos específicos y concretos sobre el futuro de Ucrania en la organización. Por su parte, el Kremlin aprovechó la presencia del secretario general de la OTAN en Kiev para reconocer que uno de los objetivos de la campaña militar rusa en Ucrania es precisamente impedir su ingreso en la Alianza Atlántica, recordando que a su juicio representa una amenaza que califica de grave. El presidente Gustavo Petro regresa este viernes a Colombia después de su gira por Estados Unidos, en la que incluyó ayer una reunión con el mandatario norteamericano Joe Biden en el despacho oval de la Casa Blanca. Hoy, antes de salir hacia Bogotá, planteó a la oposición venezolana que incluya a otros sectores en el proceso de diálogo que él promueve. La plataforma unitaria, que es el grupo de la oposición que ha hecho las negociaciones en México con el gobierno venezolano y con la presencia de los Estados Unidos y Noruega y el mismo gobierno mexicano. Yo quiero ver la impresión de ellos de ese desarrollo, de esas conversaciones, el por qué se entrabaron desde su punto de vista, qué solicitan como garantías en un proceso electoral y su posición alrededor si van a participar en un proceso electoral si se abre en Venezuela. Esa posición me parece importante ya de cara a la reunión que tendremos la siguiente semana, que es la Conferencia Internacional sobre Venezuela, donde va a estar el gobierno venezolano y cerca de 20 estados europeos, latinoamericanos, norteamericanos, mirando los caminos más eficaces
para salir de un problema que aqueja sobre todo al pueblo de Venezuela. En Venezuela se han venido creando nuevas fuerzas, nuevos grupos que no estaban ahí, no están en ese, y me parece que deberían ser incluidos. Es una posición personal, obviamente no la puedo imponer, pero me parece que todas las fuerzas políticas y sociales de Venezuela, tanto las que apoyan el gobierno como las que se oponen al gobierno venezolano, deben ser partícipes del gran diálogo político, que es al fin un diálogo también de paz. En cuanto a la reunión de Gustavo Petro de este sábado con representantes de la oposición para tratar lo relacionado a la reactivación del diálogo en México, aún no está claro quiénes participarán y se desconoce la hora. Ha trascendido que será en Palacio de Nariño, donde Petro recibirá a los integrantes de la plataforma unitaria y posiblemente a integrantes de otras facciones de la oposición. No se conocen los detalles porque al parecer el gobierno teme que se pueda presentar algún boicot al encuentro, que por el momento se ha mantenido en total hermetismo y en el cual se plantearán, entre otras ideas, las que ya Petro le planteó al presidente norteamericano. Una es que a medida que se vayan cumpliendo con las garantías electorales para las elecciones presidenciales del año 2024, se levanten algunas sanciones, y la otra es que luego de las elecciones se levanten todas las restricciones económicas. Con esta información los invitamos a que continúen con más de la emisión central, y durante este fin de semana estaremos ofreciéndoles información relacionada con este encuentro de la oposición y el presidente Gustavo Petro. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. En Venezuela se registraron 226 presuntos ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre del 2023, un 131% más con respecto al mismo periodo de 2022, cuando se documentaron 98 casos. Así lo informó la organización no gubernamental Centro para los Defensores y la Justicia. El documento precisó que durante los primeros meses de este año se profundizó el cierre del espacio cívico y democrático. El Estado venezolano presuntamente continuó agrediendo a quienes se encuentran en la primera línea de acción respondiendo a la crisis de derechos humanos. Además, el informe señaló que en enero se documentaron 105 casos, en febrero 63 y en marzo 58. Del total de casos, 141 fueron de estigmatización, 51 de hostigamiento, 30 amenazas, 3 ataques digitales y una detención arbitraria. Asimismo, el estudio indicó que el 93% de las víctimas fueron las organizaciones de derechos humanos y el 7% personas que trabajan en la defensa de estas garantías. La organización no gubernamental exhortó al Estado a garantizar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de la promoción de los derechos humanos en el país. La población migrante en la región sureña de Tacna, en Perú, que colinda con Chile, enfrenta una situación humanitaria que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones califican de grave debido a que personas refugiadas y migrantes se encuentran varadas en muchos casos sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria, enfrentándose a mayores riesgos de protección desde febrero de este año. En un comunicado conjunto denunciaron presuntos casos de abusos sexuales que ponen en riesgo a niñas, mujeres y a la comunidad LGBTIQ. Además, informaron que reforzaron su asistencia en la zona, distribuyendo alimentos, agua, equipos de emergencia para los más necesitados. Las agencias de las Naciones Unidas aseguraron que se encuentran evaluando las condiciones de las familias más vulnerables que están en la zona para brindar alojamiento en conjunto con otros actores locales.